Hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo este lindo y hermoso tutorial de la flor amapola. Miren, acompáñenme a realizar el tutorial de esta linda y hermosa flor amapola. Materiales que vamos a estar utilizando para realizar nuestra flor. Voy a estar utilizando rojo, verde, un poco de color negro, amarillo. Estos son los 4 colores que vamos a utilizar para nuestra flor. También voy a estar utilizando el gancho de 2.5. Vamos a necesitar una tijera. Voy a utilizar un palo de brocheta también para poner la flor. Y también voy a estar utilizando estos alambres. Este alambre que ya viene forrado. Este lo voy a estar utilizando también para los capullos de la flor. También vamos a utilizar nuestra pistola con silicón para ir armando nuestra flor. Para realizar la flor vamos a necesitar 4 pétalos de este. Aquí tengo 3 avanzados. También vamos a necesitar 2 hojas como estas. Aquí tengo una. Vamos a necesitar para los capullos, vamos a hacer un capullo en verde y el otro lo vamos a hacer en rojo. Y vamos a necesitar 2 hojas como estas también. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial para realizar los pétalos de la flor. Para realizar el primer pétalo vamos a realizar un arito mágico. Dentro del arito vamos a realizar puntos bajos. Nuestro primer punto de inicio y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Tenemos 5 puntos bajos. Bueno, vamos a cerrar el arito. Así. Y vamos a realizar una cadenita. Giramos el tejido. Y en este primer punto voy a realizar un aumento. Esta vuelta vamos a darla en aumento. Los 5 puntos que hicimos anteriormente vamos a realizar 2 puntos en cada punto. Bien. Ahí llevamos 3. 4 y en este último vamos a realizar el último punto de aumentos. Bueno, chicas, ahora vamos, ya que tengo realizado los 5 aumentos, vamos a subir 1, 2 cadenitas, giramos el tejido y este no va a contar como punto alto. Aquí mismo vamos a realizar un punto alto. Y en cada punto que fuimos realizando vamos a realizar un punto alto. En total vamos a tener 10 puntos altos. Aquí vamos a realizar el último punto.
Miren, así. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, así. Ahora vamos a subir una, dos cadenas y vamos a realizar aquí mismo un punto alto. En el siguiente punto alto, en total son 3 puntos altos que vamos a realizar. No vamos a contar las cadenitas, estas no. Ahora aquí vamos a realizar 3 aumentos de puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Aquí están los 3 aumentos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Así, miren. Y así va formando nuestra flor. Espero que se aprecie bien. Vamos a subir una, dos cadenitas, giramos nuevamente y realizamos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Ahora a partir de aquí vamos a realizar 6 aumentos. Tenemos el primero, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de aumento de punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a terminar con 3 puntos altos. 1, 2, 3, perdón, 4 puntos altos. 4. Después de los aumentos terminamos con 4 puntos altos. Ahora vamos a realizar una, dos cadenitas. Y ahora esta vuelta la vamos a trabajar de este lado. Aquí en el punto alto, donde hicimos el último punto alto, voy a realizar 2 puntos altos, 1 y 2, así. Ahora en estas cadenitas voy a realizar 2 medios puntos altos, 1 y 2, miren. Ahora en este punto voy a realizar un punto bajo, aquí en el siguiente otro punto bajo y aquí en el donde está este punto otro. En total son 3 puntos bajos. Ahora aquí en el arito mágico donde estábamos, donde iniciamos el primero, desde el inicio, voy a realizar 2 puntos, 1 y 2 ahí mismo. Miren. Ahora vamos a realizar lo mismo que realizamos aquí de este lado, lo vamos a pasar al siguiente. En el primero un punto bajo, en el siguiente punto bajo y en el siguiente punto bajo, y aquí tenemos 1, 2, 3.
Ahora en este punto voy a realizar los dos medios puntos altos, 1 y 2. En estas cadenitas voy a realizar los dos puntos altos, 1 y 2. Miren, así. Ahora en este punto alto que tenemos aquí de este lado, voy a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Ahora a partir de aquí voy a realizar punto alto en cada punto alto hasta llegar a este punto, un punto antes. En total van a ser 16 puntos altos que voy a realizar. 1, 2, 3, 4, 5, 15 y 16 puntos altos en total. Ahora en este último voy a realizar el aumento de 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos ahí mismo. Ahora recuerdan que aquí hicimos 2 puntos altos en el punto alto. Bueno, estas son las 2 cadenitas que subimos. Vamos a cerrar aquí en el punto alto con un punto deslizado. Una cadenita y vamos a cortar hilo porque vamos a iniciar para terminar nuestro pétalo. Lo vamos a iniciar de este lado y vamos a colocar alambre. Bueno, ahora vamos a iniciarlo. Recuerdan que aquí en el arito habíamos hecho 2 puntos. Aquí está 1 y 2. Aquí en el segundo vamos a pasar la aguja y el hilo. Voy a hacer un punto de cadenita para cerrar el punto. Aquí es donde vamos a colocar nuestro alambre. Voy a pasarlo en la cadenita. Y aquí mismo voy a realizar un punto bajo. Así. Ahora aquí vamos a subir 4 puntos bajos. Ya tengo el primero, 2, 3, 4. Aquí donde realizamos los 2 medios puntos altos, vamos a realizar nuevamente 1 y 2 medios puntos altos. En los puntos altos que realizamos, nuevamente vamos a realizar punto alto, 1 y 2 puntos altos, miren. Ahora llegamos donde hicimos el aumento de 4 puntos altos. Bueno, estos aumentos los vamos a realizar. Cada punto vamos a hacer un aumento. En total vamos a tener 4 aumentos de puntos altos. Vamos a realizar el primero. Dos. Tres. Y 4. Así.
Miren, y aquí ya tengo 1, 2, 3, 4. Los 4 puntos que iniciamos aquí los hicimos en aumento. Ahora a partir de aquí vamos a realizar 16 puntos de triples punto alto. O sea, son de 3 aumentos. Vamos a realizar 1, 2 y 3 puntos altos ahí mismo. En un solo punto realizamos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente y realizamos 1, 2 y 3 puntos altos. Miren. Y así vamos a ir realizando hasta formar los 16 puntos altos que realizamos anteriormente. Los vamos a realizar haciendo aumentos de 3. Así, aumento de 3. Vamos a realizarlos hasta llegar a donde hicimos los aumentos de 4. Hasta este punto. Ya terminé de realizar los 16 puntos altos con 3 aumentos. Miren. Este es el último y ya llegué a donde realicé los 4 puntos altos aquí. Ahora aquí vamos a realizar aumentos de 2 puntos altos. 1 y 2 puntos ahí mismo. 1 y 2. Llevamos 3. Este es el último, el cuarto. Miren, aquí están. 1, 2, 3, 4. 4 aumentos de punto alto. Ahora vamos a realizar en estos 2 puntos altos aquí. Vamos a realizar punto alto en cada punto. 1 y 2. Aquí en los 2 medios puntos altos también vamos a realizar medio punto alto. 2 medios puntos altos. Ahora aquí vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Ahora sí vamos a cerrar. Antes de cerrar, acomoden su pétalo para que su alambre les quede lo que es el ondeadito y el pétalo también se acomode. Miren. Así. Ahora sí vamos a cerrar nuestro alambre, nuestro pétalo aquí en este primer punto con un punto deslizado. Pasamos el hilo por los alambres y jalamos. Ahora sí vamos a enredar un poco de hilo en el alambre para cerrar. Cortamos el hilo. Y pues miren, aquí ya tengo terminado el pétalo. Y ya son 4 pétalos que vamos a utilizar para nuestra flor.
Miren. Ahora vamos a realizar lo que es el capullito que lleva el centro de nuestra flor. Este lo vamos a realizar en color amarillo. Vamos a realizar un arito mágico. Dentro del arito vamos a realizar una cadenita, un punto bajo. Tenemos un punto, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cerrar nuestro aro. Voy a cerrar en el primer punto con un punto deslizado. Así. Para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar aumentos. Vamos a tener 10 puntos en total por los aumentos, que son 5. Realizamos 2 puntos en cada punto. Y esos son aumentos. 1 y 2. Nuevamente otro aumento. Llevamos 3. 4. Y 5 aumentos. Miren. Giramos para formar el botón. Vamos a cerrar en el primer punto. Así. Con un punto deslizado. Ahora va para nuestra siguiente vuelta. Voy a realizar una cadenita, un punto bajo y vamos a realizar aumento. Un aumento, punto bajo y aumento. En esta vuelta terminamos con 15 puntos. Y cerramos en la primera cadenita de inicio con punto deslizado. Miren, y así nos va quedando nuestro botón. Ahora aquí vamos a realizar 3 vueltas con los 15 puntos que dimos aquí. Vamos a hacer punto por punto. No vamos a aumentar, solo vamos a trabajar realizándole punto bajo en cada punto. Los 15 puntos que hicimos los vamos a realizar. Así vamos a dar 3 vueltas con esta. Bueno, las termino y pasamos al siguiente paso. Terminé de realizar las 3 vueltas con los 15 puntos. Para la siguiente vamos a subir una cadenita. Realizamos el primer punto. Y aquí vamos a disminuir. Vamos a ir disminuyendo. Una disminución, punto bajo y disminución. Nuevamente el punto bajo y realizamos la disminución.
Siempre agarramos la primera hebra aquí, una y dos, así siempre las primeras hebras del punto, y la realizamos en disminución. Realizamos el punto y nuevamente la disminución. Cerramos con punto deslizado. Miren. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a subir una cadenita y vamos a realizar un punto, y aquí vamos a realizar disminución. Perdón, aquí no va el punto. Realizo la cadenita y aquí empezamos con la disminución. Tenemos la primera aquí, la segunda hebra y realizamos la disminución. Es un poquito complicado por los puntos que son menos, pero se puede realizar. Realizamos la última disminución y aquí voy a cerrar en esta primera que realicé con punto deslizado. Bueno, perdón, se me había olvidado, lo tenemos que rellenar antes de cerrarlo por completo. Voy a tratar de ponerle el relleno ya aquí, y si no voy a deshacerle la vuelta y le voy a colocar el relleno. Pero voy a tratar de ponérselo ya aquí en esta vuelta. Ya que le coloqué el relleno a nuestro capullo, ahora vamos a realizar la última vuelta, una cadenita, y en cada punto que tenemos de base voy a realizar aumento. En cada punto voy a realizar un aumento. Así. Aumento. En total son 5 puntos y vamos a tener 10 puntos. Miren. Este es el último y ya cerramos aquí en el primer punto donde lo iniciamos con un punto deslizado. Así. Voy a cortar el hilo porque aquí ya terminamos con el amarillo. Ahora vamos a iniciar para tejer con el color negro. Voy a realizar en el primer punto, vamos a pasar nuestro hilo negro, nuestro hilo color negro, y vamos a realizar un punto. Jalamos para cerrar y aquí voy a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Miren, así. Aquí en el mismo punto donde inicié, voy a realizar con punto deslizado para cerrarlo.
Aquí mismo voy a realizar nuevamente las 10 cadenitas. Son 2, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora paso en el siguiente punto y realizo punto deslizado. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el mismo punto lo cierro con punto deslizado. Así. Y nuevamente realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. En el siguiente punto realizo punto deslizado y así vamos a ir formando todo alrededor de los 10 puntos que tenemos. Vamos a ir formando así de esta forma las cadenitas. Las termino y ya pasamos para formar el capullo. Bueno, aquí ya para cerrar nuestro último punto, voy a cerrarla aquí donde inicié el primero con un punto deslizado. Así. Una cadenita. Y aquí vamos a cortar una tira larga porque vamos a coser lo que son las líneas a nuestro capullo. Bueno, aquí ya tengo la aguja. Ahora voy a pasar aquí la aguja en este primer punto. Aquí, así. Aquí voy a pasar el hilo para jalar. Ahora aquí vamos a empezar a formar las líneas. En el centro del arito donde iniciamos, ahí vamos a pasar. Ahí voy a colocar la aguja y la voy a pasar en el centro acá. Jalo. Ay, perdón. Y ajustamos, miren. Ahora en el siguiente punto nuevamente voy a jalar, voy a pasar el hilo, lo jalo y nuevamente en el centro paso nuevamente la aguja y jalamos. Y así miren, van a ir jalando un poquito para que se vaya ajustando las líneas. Y nuevamente en el siguiente punto voy a pasar la aguja y en el centro. Y van acomodando sus líneas y ajustándose. Bueno, en total de las líneas vamos a realizar 6 líneas. Así. Voy a terminarlas y pasamos al siguiente paso. Y pues miren, ya aquí tenemos formado nuestro botón o el capullo que va en el centro de la flor. Así.